Shalom Abraham, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio de Gemara. Hoy, víspera del 9 de Av, vamos a estudiar nuestra página 145 del Tratado de Shabbat, comenzando al final de la página 144. Vamos entonces a compartir la página de hoy. Vamos a ponerla a la vista de todos. Comenzamos ahí donde está marcado en amarillo. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Dijo Rav Yehuda en nombre de Shmuel. Sojet Adam, la persona puede venir a exprimir en Shabbat, Eshkol Shel Anavim, es decir, un racimo de uvas, y que el líquido que hay dentro fluya, le toja quedera, es decir, lo exprimo sobre una olla donde hay un alimento. ¿Para qué? Para condimentarlo. ¿Por qué? Porque estamos exprimiendo dentro de una comida, se considera como la comida misma. Cuando se exprime dentro de una comida es como la comida misma. Aval, pero no puede hacerlo, le toja keara, no puede hacerlo dentro de una keara, dentro de una bandeja, de un plato, ¿verdad? Es decir, no dentro. No, decíamos, no se puede entonces exprimir sobre un plato. Sí, sobre una olla donde hay comida, pero no sobre un plato que está vacío, porque entonces estarías haciendo como que estás exprimiendo la fruta únicamente por la fruta en sí misma. Amar Rav Hizda, dijo Rav Hizda, mi dibe Rabbenu Lamat Nilmad, de las palabras de Rabbenu Kadosh, Rabbi Yehuda, nosotros aprendemos que permitió el hecho de exprimir sobre una comida. Tenemos que aprender, Jolev Adam, si una persona viene a ordeñar a a una cabra, le toja quedera sobre una olla con comida, a Baló le toja que hará, pero no sobre sobre un plato. Y entonces, es decir, podría hacer entonces esto en Shabbat, es decir, ordeñar, algo que está prohibido en Shabbat, ordeñar un animal sobre una olla de comida, pero no sobre un plato. Entonces vuelve la Gemara a las palabras de Shmuel y dice, Mikaj, de aquí que permitió Shmuel de exprimir dentro de una olla donde hay una comida, alma casabar, entonces quiere decir que así piensa Shmuel, mashkeh vale ogel dame. Es decir, un líquido que cae sobre un alimento se considera como el alimento mismo. Bien, les pregunta sobre esto la Gemara y dice, Metí Rami Barjama, preguntó Rami Barjama, estudiamos en la Mishnah. Una persona que está Zav, perdón, nuevamente. Entonces, vino a preguntar Rami Barjama de nuestra Mishnah, sobre nuestra Mishnah. Un Zav, es decir, una persona que tiene una impureza de Zav, que viene a ordeñar a una cabra, la leche también, es decir, la leche se impurifica, ¿por qué? Porque la está ordeñando, perdón, la persona que está Zav. Entonces dice, veía Marta Shemashkeaba leojalin lame. Si dices que el líquido que cae sobre una comida se considera como la comida también. Vamos a encontrar que la leche que está exprimiendo, que está ordeñando dentro de esta olla, se considera como comida. Y entonces viene a preguntar, Bemai Itkashar. Entonces, ¿cómo es que esta leche que sale de... es decir, cómo la leche se impurificaría? Es decir, le está diciendo, no es un líquido hasta que no llega a la comida. Entonces, ¿cómo es que se impurificó en el momento en el que la está ordeñando la persona que está Zab? Responde y dice que de amar a Rabbi Yohanan, como dijo Rabbi Yohanan, Betipá melujlejet al piadad. Esto está hablando del caso en el que hay una gota que quedó de un ordeñamiento previo sobre el pezón y por eso en el momento en el que empieza a ordeñar, perdón, ya había una gota que estaba fuera, que esa sí se impurificó y transmitió la impureza a todo el resto de la leche que caía. Ajá, en este caso, en el caso del que está ordeñando a la cabra, Nami, también es así, Betipá melujlejet al piadad. Es el caso de una gota
que estaba ya sobre el pezón. Metiv Rabina. Vino a preguntar a Rabina. Tememet shesahat zetim ba'anavim. Una persona que esté impura por haber estado en contacto con un muerto o bajo el mismo techo que un muerto, que viene a exprimir uvas o aceitunas o uvas. Bien, ¿qué es lo que pasa aquí? Y estas uvas o aceitunas están en una cantidad exacta de cabeza. Bien, sabemos que para que algo transmita impureza en los alimentos tiene que tener eh, un volumen de cabeza. Es decir, es una cantidad exacta de cabeza. Entonces, en ese caso, lo que sale de ellas, ese líquido que sale de ellas, tahor, es puro. ¿Sí? Incluso que el fruto en sí mismo se impurifica por el contacto, pero el líquido que sale de él no. ¿Por qué? Porque en el momento en el que el líquido estaba todavía dentro del fruto, no se consideraba como parte del fruto. Y en el momento mismo en el que ya salió la primera gota del fruto, que al exprimirlo, entonces ya no tenía un volumen de cabeza ese fruto, entonces no podía recibir impureza. Veno el bajón de mi cabeza, métame, y un alimento que tiene menos de un cabeza no puede impurificarse. No puede impurificar un líquido, perdón. Estamos por aquí. Entonces, yo tengo mi cabeza también. Entonces, ¿qué entendemos de aquí? Que si es más de un cabeza, sí que impurifica. Es decir, si yo tuviese más de un volumen de cabeza y entonces una persona que está memet viene a exprimir, cuando sale la primera gota, inmediatamente esa gota hace que sea apto para recibir impureza y entonces se impurificaría. Veía Mart, Mashkea vale Ogel hu, Bema itkashar. Pero si tú vienes a decir que el líquido que viene a caer sobre un alimento se considera como un alimento mismo, entonces ¿cómo eso va a tener la fuerza para impurificar otro alimento? Ahora, hu motiv la vehu mefarek la. Es decir, Rabina, que trajo esta pregunta, también trae la respuesta a esta pregunta. Entonces, ¿cómo responde? Besojet le toja que hará. Es decir, que está exprimiendo, está aplastando estas aceitunas dentro de un plato. Es decir, que no se considera mashkea vale ogel, es decir, un líquido que viene sobre un alimento. Amar Villemilla, dijo Rabbi Yirmiyah, que Tanae, esto es como aquella discusión entre los sabios de la Mishnah. Amachlik anabim, es decir, una persona que viene a Amachlik anabim sobre un panadero está preparando su pan y para que el pan brille, le pone por encima, le unta así por encima anabim, uvas. Muy bien. Lo uchar, es decir, esa comida que fue empapada con ese zumo de uvas, no es apta para recibir impureza. Ahora, Rebiudá Omer, Uchar dice sí, Rebiudá dice sí, sí que puede recibir impureza. Mailav Beha Kamiplique. ¿Dónde está entonces la discusión? Mar, es decir, el primer sabio de la Mishnah, opina, Sabar, Mashkea vale Ogelu, que un líquido que viene a estar que viene a caer sobre un alimento, se considera como el alimento mismo. Umar y el otro sabio, Rabiuda Sabar, la Ogelu, no se considera como el mismo alimento en sí. La Gemara rechaza esto y dice, Amar Rafapa, dijo Rafapa, de cule alma para todo el mundo, ya sea para Tanakama o para Rabiuda. ¿Están de acuerdo? Shemashkea vale ogel, lab ogelu. Que un líquido que viene a caer sobre un alimento no se considera como el alimento mismo. Veaja, pero aquí, ¿dónde está entonces la discusión? Bemashkea vale y bud kamiplik. Estamos hablando de un líquido que cae sobre un alimento para ser perdido. ¿Sí? Porque ese líquido que fue exprimido sobre los panes se va a quemar en el horno y se va a deteriorar en el horno. Para Mar Sabar, un sabio opina que a Mashkea Balibud, el líquido que viene a ser perdido, Mashkehu, se considera como un líquido todavía. Umar Sabar y el otro sabio opina, Lav Mashkehu, que no se considera como un líquido. Muy bien. Ubiplukta de Haitanae, y en esta discusión de estos Tanaim,
También encontramos esto mismo. Dice de Tania, se enseñó en una bereitá, a Mefatzea, el que da golpes y viene a machacar bezetim, las aceitunas. ¿Para qué? Para ablandarlas. Beyadaim mesoabot, con las manos que no están puras de netilat yadaim, es decir, no hizo netilat yadaim antes de hacer esto. Dice Uxar, entonces ahí lo que sale va a permitir recibir impureza a los alimentos o a las aceitunas mismas. ¿Sí? Uxar lesoftan bamelach. Perdón. Pero si antes de darles estos golpes para ablandarlas eran aptas lesoftan bamelach, de ponerlas en salmuera, lo uxar. Entonces, no, el líquido que sale no es apto para hacer que reciba impureza. Le da im higiu zetav le mesok im lav. Es decir, tenemos que saber si el aceite que sale de ahí, de esas aceitunas, llegó a un punto en el cual es apto para limsok o no. Y ahí lo uxar, ahí no va a autorizar, no va a ser, no va a rendir el objeto sobre el que cae apto para recibir impureza. Rabbi Yehuda Omer, uxar, Rabbi Yehuda dice que sí puede recibir impureza. Entonces entiende la Gemara y dice, Maila viaja mi pligue. Entonces, ¿dónde está entonces la discusión entre Tanakama y Rabbi Yehuda? De mar, que Rabbi Yehuda opina, mashkeha omed leibut mashkehu, que un líquido que va a desaparecer se considera como un líquido aún así, y entonces por lo tanto puede recibir impureza. Umar Sabar y el otro sabio opina, el Tanakama, la mashkehu, que no es un líquido, y entonces por lo tanto no hace que los objetos puedan recibir impureza. Amar Rabuna vez de Rabbi Yoshua. Dijo Rabuna, el hijo de Rabbi Yoshua. Hanetanae, también tenemos estos sabios que discuten una breitá. Esos sabios que discuten la breitá de Mefatzea Zetim, del que golpea las aceitunas. Bemashkea o metle ibut pligue. Están discutiendo sobre un líquido que va a ser echado a perder. Veanach Tanae, y estos sabios que tenemos nosotros, sobre aquel que viene a untar con uvas el pan, no están discutiendo sobre eso mismo. Están discutiendo sobre un líquido que está hecho para untar, para frotar, ahí es donde discuten. Muy bien, sigue la Gemara sobre las leyes de exprimir en Shabbat. Amar Rabizera, Amar Rabjilla, Barashi, Amar Rab. Que dijo Rabjilla Barashi en nombre de Rab. Sojet Adam Eshkol Shelanavim le toja quedera. Una persona puede exprimir un racimo de uvas sobre una olla donde hay comida. A Baló le toja que hará, pero no sobre un plato. Vedag le tziró. A Filu le toja que hará. Es decir, un pez le tziró, es decir, para su espina. A Filu le toja que hará, incluso dentro de un plato. ¿Por qué? Porque la espina en sí no es llamada un mashke, no es un líquido, sino que es comida. Yati, es decir, respondió Rabdimi, de que amarle le hashamata. Le dijo, respondió aquello que Rebejilla Barashi, y amarle, le dijo, Abaye le Rabdami, le dijo Abaye a Rabdimi, Atun mishme de Rav Matnitun. Vosotros habéis escuchado esto de los oídos de Rav Matnitun, en nombre de Rav. Veloka Shalejo. Y por lo tanto no presenta ninguna dificultad para vosotros. Anan, pero nosotros, Mishme de Shmuel Madnitan le. Pero nosotros, perdón, Atu Mishme de Rab Madnitun. Vosotros lo habéis estudiado de Rab, pero nosotros lo hemos estudiado de Shmuel, de Kashalan, y nos presenta una dificultad. Mi amá Shmuel Daglitzo, Rafilu le toja que hará. Dice, porque nosotros sabemos que Shmuel dijo que un pez, incluso que sea para su espina, dentro de un plato está permitido. De Aitmar, y así también fue dicho.
kebashim, es decir, verduras que son dejadas en remojo, en vino o en vinagre. Shesejatán, es decir, que las saca del líquido y entonces las escurre así un poco. Ayotzet mashkim shebahem. Bien, Amar Rab, dijo Rab, si lo viene a exprimir, si lo viene a sacar ese líquido, legufan, es decir, para las frutas en sí, para las verduras, ¿sí? Para poder comerlas, ¿sí? Sin el líquido, mutar está permitido. Ahora, le memehen, pero si lo hace para el líquido en sí, patur, abalasur. Es decir, no transgrede porque es una prohibición. No es hayab hatat porque es una prohibición de Rabanán, pero está prohibido de todas formas. Ahora, ushlakot, es decir, verduras que están marinadas en agua, cocinadas en agua, ¿sí? Benle gufán, benle memehen mutar, ya sea que sea por la verdura en sí, porque quiero comer la verdura, o porque quiero comer el líquido de la verdura, el caldito. En ambos casos está permitido. Shmuel Amar, y Shmuel dijo, Ejad que bashim vejad shelakot le gufán mutar, ya sea las verduras que se dejan en agua o las verduras que se cuecen en agua, tanto unas como otras están permitidas pero prohibidas. Amarle le dijo, Rabdimi Abaye, Haelokim, es decir, en lenguaje de juramento. Einai Raú Velozar, es decir, no, espera, yo lo vi y no los ojos de otro, es decir, como yo mismo fui testigo de aquello que fue dicho, ¿sí? No lo escuché por transmisión, sino que me llegó claramente que esto es así. Mi pume de Rabbi Yirmiyah Shmi Ali, lo escuché de la boca de Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah me revisera, y Rabbi Yirmiyah lo escuchó de Rabizera, Rabizera, de Rafilla Barashi, lo escuchó de Rabejía Barashi, de Rabejía Barashi me Rab, lo escuchó él mismo de Rab, que Rab había dicho esto. Entonces vemos entonces que no hay discusión entre las palabras de Shmuel y de Rab. Gufa, justamente, que Bashim Sehatan, estas verduras que fueron puestas en remojo, ¿sí? Que se van a sacar ese agua, ese líquido que hay ahí. Amar Rab, dijo Rab, sí las escurrió para comer la verdura o la fruta en sí mismo, está permitido. Lememehen, para el líquido que quedó de ellas, patura balasur, es decir, no transgrede Shabbat de Oraita, pero está prohibido. Está patur de Corbán, pero está prohibido. Ushlakot, las verduras cocidas, benle gufán, benle memehen, mutar, ya sea por la verdura en sí, o ya sea por el líquido, el caldito de la verdura, está permitido. Ushmuel Amar, Ushmuel dijo, es decir, ya sean en remojo o cocidas, le gufán mutar, le memehen patura balasur. Por la fruta o la verdura en sí misma está permitido, por el líquido en sí está prohibido. Está exento, pero prohibido. Rabbi Yohanan Amar, Rabbi Yohanan dijo, Ejad kebashim vejal shelakot, ya sea las verduras en remojo o las verduras cocidas, le gufán mutar, por la verdura en sí o por la fruta en sí está permitido, por el líquido que desprenden, en los cuales quedaron, le memehen hayab hata, tiene que traer una ofrenda delictiva de hata. Pregunta de Gemara, metive. Estudiamos en una verita, Sohatin que Bashim Shabbat le historia de Shabbat, Abal le historia de Shabbat. Es decir, se pueden exprimir estas frutas o verduras para las necesidades de Shabbat mismo, pero no para las necesidades de Motzei Shabbat, para después de Shabbat. En Shabbat para Motzei Shabbat. Bezetim, Banabim, lo yishot, pero las uvas y las aceitunas no se deben exprimir. Y si las exprimió, tiene que traer una ofrenda delictiva por profanar Shabbat. Kashia le Rab, Kashia le Shmuel, Kashia le Rabbi Yohanan. Entonces vemos de aquí que esto es una dificultad tanto para Rab, para Shmuel y para Rabbi Yohanan. Todos los que dijeron anteriormente. Entonces, responde la Gemara, Rab metarez el Tame, Shmuel metarez el Tame, Rabbi Yohanan metarez el Tame. Cada uno va a responder según su opinión.
Entonces, como dice así, dice Rav, metares letame, sohatim kebashim beshabbat letzolech hashabbat. אבל לא לצורך מוצאי שבת, ומה דברים אמורים? לגופן, אבל לממיהן פטור אבל אסור, ושלקות בין לגופן בין לממיהן מותר, וזיתים וענבים לא יסחוט, ואם סחט חייב חטאת. Es decir, explica así, dice Rabbi Yohanan, no, perdón, Rab, dice, no se puede exprimir frutas en remojo, verduras en remojo en Shabbat, para la necesidad de Shabbat, pero no para Motzei Shabbat. ¿De qué caso estamos hablando? Cuando se vienen a exprimir, legufam, para comerlas ellas mismas, pero si es por el líquido que tienen, está exento de ofrenda, pero está prohibido, y las cocidas, las verduras cocidas, ya sea por ellas o por el caldo, está permitido, y las aceitunas y las uvas no las puede exprimir, y si lo hace, tiene que tener una ofrenda delictiva. Shmuel explica según su punto de vista. Dice, Sohatim, que Bashim Beshabbat Letzorech Shabbat, Behu Adin Lishlakot. Se puede exprimir frutas y verduras en remojo en Shabbat para la necesidad de Shabbat, y lo mismo pasa con las verduras cocidas. Pamed de Marima Murim, ¿de qué estamos hablando? Legufan, por ellas mismas. Abal, le memehen, pero por los líquidos que tienen. Patura Balasur. Está exento de traer ofrenda, pero está prohibido. Desde Timba Navim, lo yishot, y las uvas y las aceitunas no las debe exprimir, Bimsahat, y si las exprimió, Hayab Hatat, tiene que traer una ofrenda de Hatat. Por último, Rabbi Yohanan Metaretz. Rabbi Yohanan explica, según su punto de vista, y dice, Sohatin, Kebashim, Letzore, Hashabat. Se puede exprimir las frutas y verduras en remojo por la necesidad de Shabbat. Abaló le Motzei Shabbat, pero no para el Motzei Shabbat. Ejad, Kebashim, Vejad, Shilakot. Ya sean frutas o verduras en remojo o frutas o verduras cocinadas, hervidas en agua. Bamé de Barimamburim, ¿de qué caso estamos hablando? Legufan, por ellas mismas. Abal memehem lo ishot, pero si es por el líquido que ellas tienen, no los puedo exprimir. Bim sahat, y si lo hizo, nasa que mishes sahat zetim vanavim vechayab hatat. Es como si hubiese exprimido aceitunas o uvas y entonces tiene que tener una ofrenda de hatat. Marrabjilla Barashi Amarrab, dijo Rabjilla Barashi en nombre de Rab, de Bartora. Así es una alajá mideoraita. Eno Hayab, es decir, no se tiene que tener una ofrenda de hatat por la melajá de sejitá, de exprimir, ela al derizat zetim vanavim bilbad, más que cuando se viene a aplastar aceitunas y uvas únicamente. A pisar, ¿verdad? Derizat. Es decir, cuando yo vengo a machacar pisando aceitunas y uvas únicamente. ¿Por qué? Porque es la forma en la que se suelen exprimir. Vejen tane, perdón. Pero el resto de frutas, si las viene a pisotear, entonces patura basur. Está prohibido, pero no, o sea, está exento, pero no tiene que traer una ofrenda delictiva. Y así también enseñamos en el Bet Midrash de Menashe, de Bar Torah. Esta es una ley de la Torah. Enochaya vela al de Isaac de Timba Navim. No se es culpable de traer una ofrenda más que para el pisoteamiento de las aceitunas y de las uvas, únicamente. Ven ed mi pied kasher. Y tampoco un testigo que viene a testificar de la boca de otro testigo es kasher. Es decir, una persona no puede venir a testificar delante del Betadín. Me contó tal persona que fue testigo de tal otra cosa. ¿Bien? Muy bien. Vamos a pasar entonces a la siguiente página. Perdón, se me van las páginas. Decíamos entonces que no se puede tomar el testimonio de un testigo de la boca que testifica de la boca de otro testigo. El aledut y shabilbad, únicamente para el testimonio de una mujer. ¿Qué quiere decir el testimonio de una mujer? Para testificar sobre una mujer, para testificar que una mujer, su marido, murió y entonces ella está apta para casarse con otro hombre. ¿Para qué? Para que no queden mujeres
esperando eternamente a que se demuestre que el marido murió, como ocurría a veces en las guerras. Iba y Eleu vinieron a preguntar, ad mi pi, ed mi pi, ad leedut bejor mahu. Ed mi pi ed leedut bejor mahu. Es decir, sobre un testigo que viene a testificar de la boca de otro testigo, sobre el tema de un primogénito de un animal que le dio un Israel a un Cohen y de repente tiene un defecto. Dice Rab Ami Asir, Rab Asi Share. Rab Ami prohíbe este tipo de testimonio y Rab Ashi lo permite. Amarle Rab Ami le Rab Asi, le dijo Rab Ami a Rab Asi, Vejatan de Bemenashia, en mi piet kasher el aleduti shabilbat. Pero si acaso aquello que fue dicho en el Betamidrash de Menashia, que un testigo de la boca de otro testigo solamente sirve para permitir a una mujer. Entonces, Emma le eduta Isha que será la bilba. Entonces, ¿cómo le responde? La intención de la varita es que un ed, mi piet kasher, es decir, el testimonio de un testigo de la boca de otro testigo es válido únicamente sobre el testimonio de una mujer que será, ¿sí? De una mujer que es kasher, ¿sí? Que es una mujer fiable. Rav Yemar Achshar, es decir, Rav Yemar permite, ed mi piet le bejor, es decir, que una persona venga a testificar de la boca de otra persona sobre un bejor, sobre un animal primogénito. Kareale Maremar, le llamó entonces Maremar, Yemar Share Bejura, le llamó Yemar el que permite a los bejorot, como un lenguaje de desprecio. Decreta la Gemara, fija la halajá y dice, Dijeta ed mi piet kasher le bejor, que efectivamente dar un testimonio de la boca de otra persona es válido también para un bejor. Muy bien, habíamos visto en la Mishnah, Halot Devash, los paneles de miel que se habían prensado desde la víspera de Shabbat. El líquido que sale de ellos está prohibido y Rabbi Eliezer permite. Kiata Raboshaya Minardea, cuando vino Rabbi Oshaya de Nardea, Ata de Aite Matnita Bide. Llegó y tenía esta enseñanza con él. ¿Qué enseñanza era? Zetim vanavim sheriskan me'erev Shabbat v'yatzeu me'atzman asurim v'Rabbi Elazar v'Rabbi Shimon matilim. Es decir, ¿cuál es esta enseñanza? Que las aceitunas y las uvas que fueron prensadas desde la víspera de Shabbat y durante Shabbat fueron saliendo líquidos de ellas, están prohibidos. Y Rabbi Elazar y Rabbi Shimon permiten estos líquidos. Entonces pregunta la Gemara, Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, Gabra yetera ata leashmeinan. Entonces, ¿qué pasa? Que vino Rabbi Oshaya a enseñarnos que hay un sabio, además, que viene a opinar como Rabbi Elazar en nuestra Mishnah, como Rabbi Eliezer, perdón, en nuestra Mishnah, que los líquidos están permitidos, es decir, Rabbi Shimon. Porque aparte de eso no hay ninguna novedad en esta vereita que él trajo. Entonces responde la cámara, explica la cámara y dice, amarle a Vaya, le dijo a Vaya a Rabbi Yosef, tuva kamashmalan. Es decir, muchas cosas escuchamos así de Rabbi Oshaya, muchas cosas escuchamos de esta vereita de Rabbi Oshaya. De ahí, mi matnitin haba amina atam, porque en cuanto a las de nuestra Mishnah, que habla sobre los paneles de miel, yo solamente hubiese escuchado eso. ¿Yo qué es lo que habría pensado? De meikara ujal, ujla, ubasof ujla. Diría, ahí estaría prohibido, permitido, ¿por qué? Estaría permitido comerlo en Shabbat. ¿Por qué? Porque antes ya ya se podía comer y después también se podía comer. Porque la miel ya la podía comer desde antes. A balaja, pero aquí, de meikara ujla, ubasof mashke, pero aquí que el principio es comida y al final es bebida, Emma, yo voy a decirlo, que no está prohibido. Kamash Malan. Por eso vino esta enseñanza también, nos vino a enseñar esto además. Muy bien, pasamos a la siguiente Mishnah. Y nos dice así. Matnitin, enseñábamos en la Mishnah. Kol Sheba Bejamin.
מערב שבת, שורין אותו בחמין בשבת. וכל שלא בא בחמין מערב שבת, מדיחין אותו בחמין בשבת. חוץ מן המליח הישן. וקוליאס ההספנין, שהדחתן זו היא גמר מלאכתן. Es decir, todo aquello que se cocinó en agua caliente antes de Shabbat, puede quedar en agua caliente durante Shabbat, para que se vaya ablandando. Y todo aquel alimento que no se puso en agua caliente antes de Shabbat, como por ejemplo la carne seca, que la comemos cuando está todavía un poco cruda, ¿sí? En momentos de que no hay otra cosa, ¿verdad? Medijin oto bejamín beshabbat. Entonces no venimos a decir que el hecho de ponerlo en agua caliente se llame cocinarlo, salvo el pescado que fue salado, en salmuera, ¿sí? Que se llama el kulias aispanin. Es un tipo de pescado en salmuera. Shadahatan zoi gemar melachtan, porque el hecho de ponerlas en agua caliente es lo que termina de cocinarlos. Muy bien, dice la Gemara, que gonmai, como cuál es el ejemplo, cuál es ese alimento que se suele poner en agua caliente, ¿sí? Después de que fue cocinado el día anterior. Responde la Gemara y dice, Amar Rav Safra, que gon tarnegolta de Rebiaba, como el gallo de Rebiaba. Es decir, que cocinaba después de que ya lo había dejado en el agua caliente para que esté bien blanda, y entonces después lo tomaba para refuá, para curación. De Amar Rav Safra, y dijo Rav Safra, Zim Nahada iklait lehatam veochlan mine. Una vez fui ahí a la tierra de Israel y tomé de este tarnegol, de esta gallina. Veilo rabiaba de Ashkayan Hamra ba tlata tarfe. Y si no fuera, porque me dio de beber rabiaba vino, un vino de 3 años, es decir, que tenía un vino muy, muy valioso, y tenis. Entonces yo habría tenido, me habría sentido mal a causa de lo malo que estaba ese pollo. Bien, no era un pollo bueno, la verdad, que se había cocinado así, de esa manera, no quedaba bien. Entonces, cuenta la Gemara, Rabbi Yohanan, que estaba en la tierra de Israel, Rayek mi kutach ababli, es decir, que cada vez que le hablaban del kutach ababli, se sentía mal y tenía ganas de vomitar. El kutach es un tipo de alimento que se preparaba con pan que se había enmohecido y se le ponían otra serie de cosas. Y entonces a él le disgustaba a Rabbi Yohanan. Amar Rabbi Yosef, Veleruke Anan, mi tarnegolta de Rabbi Abba. Dice, pues espera, si el kutach te sentaba mal, no te gusta, pues ¿qué sería del gallo, de la gallina de Rabbi Abba? Veod. Y otra cosa, para demostrar que el kutach no es desagradable. De Amar Rav Gaza, dijo Rav Gaza, Zim Nahada y Klait Lehatam. Una vez fui ahí, es decir, a la tierra de Israel. Ve'abdit kutach de Bablai. E hice yo kutach babli. Sheilu mine kol berije me araba. Y entonces vinieron a pedirme de todos los enfermos de la tierra de Israel, vinieron a pedirme ese kutach para poder curarse. Muy bien, dice, estudiamos en la Mishnah, kol shelo ba bejamin, todo aquello que no se pone en agua caliente en la víspera de Shabbat, me dijino todo bejamin, se lo puede lavar con agua caliente, chutz min amalía, salvo aquello que es salado, como el pescado hispanín. Mai, ¿cuál es la ley del pescado? Amada Yosef, y día hayab hatat, aquella persona que lo lava con agua caliente, es hayab hatat, tiene la pena de hatat. Amar mar bere de Rabina, dijo Mar, dijo Rabina, anan mi tanina. Yo también te voy a enseñar lo que aprendimos. Put mi maliach yashan bekuliasa hispanin, salvo ese maliach yashan, esa carne o esa comida que fue salada en salmuera desde hace tiempo, y el kuliasa hispanin y ese pescado hispanin de adajatán zoi gemar melachtan, porque el hecho de lavarlos es concluir con su labor. Shmamina, efectivamente, eso es lo que se aprende. Yativ, Rabbi Hiya Baraba, Rabbi Asi, Kame de Rabbi Yohanan.
Veyativ, Rabbi Yohanan Kama de Menamen. Es decir, todos ellos se sentaron delante de Rabbi Yohanan y se sentó Rabbi Yohanan delante de Menamés. Amarle Rabbi Hia Baraba le Rabasi. Le dijo Rabbi Hia Baraba Rabiasi. Mi penema o foche Babel Shemenim. ¿Por qué las aves de Babel son gruesas? Amarle le dijo Rabiasi, Klach. Dice, ve. Le midbar Aza. Y fíjate en el desierto de Aza, que es un lugar de la tierra de Israel. Verajá Shemenim Mehen. Y vas a ver aves que son más gordas que esa. Y bueno, volvió a preguntar, mi penema Moadim Shebe Babel Semejim, ¿por qué las fiestas en Babel son alegres, más alegres que en la tierra de Israel? Respondió mi peneshen Aniyim, ¿por qué? Porque en Babel son pobres, ¿sí? Y entonces están muy contentos de que finalmente tienen que trabajar todos los días y muy duro, entonces finalmente tienen un día de fiesta y van a poder descansar. Ahora mi penema Talmidei Jajamim Shebe Babel Metzuyanim, ¿por qué los sabios de Babel se ponen ropas elegantes, más que los sabios de la tierra de Israel? Le fishenan bene Torah. ¿Por qué? Porque no son realmente muy sabios en Torah y entonces necesitan ser reconocidos por algo. Y volvió a preguntar, mi penema of de Kohabim mezohamim. ¿Por qué los idólatras mezohamim? Es decir, tienen como un veneno todavía, el veneno del nahash, de la muerte. Amarlo, mi pene shochlim shekatzim urmasim. ¿Por qué? Porque comen reptiles e insectos, ¿sí? Y entonces se llenan de veneno de esos animales. It'ar behu Rabbi Yohanan. Entonces de repente se levantó, se despertó. Rabbi Yohanan, que estaba dormitando seguramente. Amar Leu, les dijo, ¿dar de qué? Es decir, niños pequeños. Lo caja martilajem. Yo nos dije así, ¿sí? Emor le jochma ajotiatz. Imbarur leja hadabar que ajoteja, sheya sura leja, ombrehu, veimlav lotomeru. Es decir, yo acaso nos dije que dile a la jochma que es tu hermana. Es decir, si para ti es tan claro lo que vas a decir, como que te está prohibida tu hermana, entonces dilo. Pero si no, no lo digas. Es decir, para decir tonterías, no las digas. Bien, entonces, Ambrule le dijeron, Velema Lanmar es de Mehen, entonces que nos diga a nuestro Señor algunas de las cosas que hemos preguntado. Les dijo, mi penema o foche Babel Shemenim, ¿por qué los aves de Babel son gruesas? ¿Sí? Y, o sea, Shemenim quiere decir que son gruesas y que son deliciosas, tienen buen sabor. No, Galú, ¿por qué? Porque las aves de Babel no fueron exiliadas. Sheneemar, Shahanan Moab, Mine Urab, Beshokedhu, El Shemarav Ubagolá lo halach. Y trae el versículo que dice, habla sobre el exilio, cómo quedó desolada la tierra de Israel, al Ken Amad Ta'amobo. Es decir, que porque fueron llevadas al exilio, se quedaron con ese, que no fueron llevadas al exilio. Es decir, este versículo está hablando sobre la tierra de Israel, donde ni siquiera quedaron animales. ¿Sí? Muy bien. De Galú, y entonces las de aquí, las de la tierra de Israel, ¿cómo sabemos que fueron exiliadas? De Tania, de Biuda, dice de Biuda, lo avar ish Biuda, durante 52 años no hubo ningún varón que fue, ninguna persona que pasó por el desierto de Yehuda, en la tierra de Yehuda. Shneemar, pues dice el versículo, Alearim ash esa beji banehi, sobre las montañas elevé mi lamento y mi llanto. Velo llamó Kol Mekané y no se escuchó ninguna voz. ¿Sí? Me ofa shamayim ve'ad behemá naderu alahu. Es decir, desde las aves del cielo hasta los animales ya se habían ido. Ahora dice behemá, la palabra animal, begematria hamishim vetartin habu. Es decir, tiene un valor numérico de 52. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yaakov, Rabbi Yohanan, Kulán, todas las aves y todos los pájaros y todos los peces fueron exiliados, volvieron a la tierra de Israel. Hazru, Hutz,
salvo el Culiasa hispanín, salvo este pescado llamado Culiasa hispanín. De Amarra, pues dijo Rab, Hane midre de Babel, mehadre maya leen atam. Vehai que van de los sharir, shidra lo matze salik. Es decir, que todos los peces vinieron a subir de vuelta por el río, pero este pez, como no tiene shidra, es decir, no tiene espina, no tiene aletas, entonces no pudo remontar el río como para volver a subir hacia la tierra de Israel. Mi penema moadim shebe Babel semejim. ¿Por qué las fiestas en Babel son más alegres que en la tierra de Israel? Dice, mi pene shelo hayube otaklala. ¿Por qué? Porque en Babel no estaban cuando hubo aquella maldición que fue dicha sobre la tierra de Israel. Dichtiv, veishbati kol mesosa haga hadasha shabata rehol moada. Es decir, voy a destruir toda su alegría de las fiestas, de los meses, de los Shabbatot, de las fiestas, de los Moadim. Y está escrito, Jochechem o Moadechem sanean nafshi hayu alay le Torah. Vuestros Rosh Chodesh y vuestras fiestas, como dijo el profeta en la Haftarah, son odiados por mí. Mai hayu alay le Torah, ¿qué significa que fueron para mí una molestia? Amar Rabbi Elazar, amar a Kadosh Baruj Hu. Dijo Kadosh Baruj Hu, lo dayan le Israel shechotin, no es suficiente al pueblo de Israel que hacen transgresiones delante de mí. Ela shematrichin oti le da eso que será kasha avi alehen, sino que me están molestando para que venga a pensar qué tipo de castigo grave les voy a echar sobre ellos. Amar Rabbi Yitzhak, en leja kol regel regel shelo bata boleshet. Es decir, no va a haber una sola fiesta en la que no venga un ejército de rey. Le Tzipori, hasta Tzipori. Ve amar Rabbi Hanina, y dijo Rabbi Hanina, en leja kol regel shelo ba le Tiberia agmon vekamton uba al zemora. Es decir, no hay ninguna fiesta en la que no lleguen hasta Tiberia diferentes tipos de ejércitos, ¿sí? Que vienen a arrasar con la ciudad. También les dijo Rabbi Yohanan, mi pene mata el Talmidei Jajamim shebabel metzuyanim. ¿Por qué los Talmidei Jajamim de Babel están siempre bien presentables? Le fiche enam bene mekomam. ¿Por qué? Porque no son del lugar. De hambre, anche, porque dicen las personas, bemata shamai. Es decir, el lugar donde yo vivo, yo necesito ser respetado únicamente por mi nombre. Pero me mata totbai. Pero cuando no estoy en mi lugar, entonces tengo que ser respetado por mi vestimenta. Entonces viene a explicar la cámara y dice, Habaim yashresh Yaakov yatzitz uparach Israel. Es decir, Tana Rav Yosef, enseña Rav Yosef, Elu Talmidei Jajamim. Este versículo habla de los Talmidei Jajamim, que están en Babel. Sheosim tzitzim, que hacen brotes, uperajim y flores a la Torah, es decir, que saben mucha Torah y la adornan de una manera muy bella. Mi penema obdeco Jabim mezohamim. ¿Por qué los idólatras tienen veneno? Shelo amdu al har Sinai. ¿Por qué? Porque no estuvieron parados en el monte de Sinai. Porque en el momento Shebeshaat Sheba Nahash al Javá, porque en el momento en el que la serpiente estuvo con Javá, Hetil Baz Zuhamá, es decir, le echó su veneno. Sin embargo, Israel, Shamdu al Har Sinai, cuando el pueblo de Israel estuvo en el monte de Sinai, Paskazu Amatan, se deshicieron del veneno de la serpiente. Ahora, pero los idólatras, Shelo Amdu al Har Sinai, que no estuvieron en el monte de Sinai, lo Paskazu Amatan, no se detuvo el veneno de la serpiente. Amarle, le dijo Rab Aja, el hijo de Rabba, a Rabashi, Gerimai. Entonces, ¿qué pasa con los conversos? Amarle. Entonces le respondió, Afal Gab, de Inhu. Afal Gab de Inhu, lo Abu. Mazalayu Aibu. Es decir, a pesar de que los conversos no estaban físicamente en el monte Sinai, su mazal estaba ahí. Y entonces, ahí también se paró el veneno. Dichtiv, puesto que está escrito, Tasher Yeshno Po Imanu o Medayom, todo aquel que está con nosotros hoy parado aquí en el día de hoy, Difnei Hashem Elokeinu, delante de Hashem nuestro Dios, Betasher Enenu Po, y también aquellos que no están hoy aquí. Es decir, todos estos que estuvieron en el monte de Sinai, Upligue,
de Rabbi Abba Bar Kahana. Y esto está en discrepancia con lo que dijo Rabbi Abba Bar Kahana, de Amar Rabbi Abba Bar Kahana, pues dijo Rabbi Abba Bar Kahana. Hasta la tercera generación no se detuvo el veneno de nuestros padres. Abraham, olí de Ismael. Abraham tuvo Ismael, es decir, todavía le quedaba veneno. Isaac, olí de Esab. Isaac tuvo Esab, todavía le quedaba veneno. Jacob, olí, Shenem, Masá, Shifte, Shebatim, Shelo haya Bahem, Shum, Dofi. Pero Jacob tuvo 12 hijos perfectos que no tenían ningún tipo de, no se podían equiparar y no tenían ningún tipo de veneno. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Bezrat Hashem, que escuchemos Besorot Tovot y que mañana podamos estudiar junto con el Mashiach Tzidkenu. Amén.